Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre generalidades respecto del sistema motor. En la clase presencial o sincrónica vamos a evaluar los distintos tipos de reflejos y cómo los mismos son controlados por el sistema nervioso central a través de las vías descendentes o motoras. En este sencillo esquema se muestra la relación entre el sistema sensorial y el sistema motor. Como ustedes ya han visto, el sistema sensorial es el encargado de censar información ya sea proveniente del medio interno como del medio externo a través de los distintos tipos de receptores. Esta información arriba al sistema nervioso central a través de las vías sensoriales o aferentes y ya en el sistema nervioso central esta información es procesada y es traducida en fuerzas contráctiles. ¿Qué quiere decir eso? Es traducida a desarrollo de fuerza muscular por parte de los distintos grupos musculares necesarios para realizar los distintos tipos de movimiento. Por otra parte, la información sensorial también está relacionada con la secreción de glándulas endócrinas y exógenas y con las modificaciones de la permeabilidad celular. Estos temas hoy no los vamos a desarrollar, simplemente nos vamos a referir a los movimientos. Bueno, al igual que el sistema somatosensorial, el sistema motor presenta una organización jerárquica y en paralelo. En la parte izquierda de la diapositiva se explica o se menciona la organización jerárquica desde el nivel más bajo hacia el más alto, que es la corteza. Entonces, desde el nivel más bajo, la estructura presente es la médula espinal, luego el tronco encefálico, la corteza motora primaria, corteza premotora y corteza motora suplementaria. Y tenemos otras estructuras como el cerebelo y el ganglio de la base que van a contribuir a regular la actividad de las cortezas. Por otra parte, existe una organización en paralelo, es decir, estos sistemas, que en este caso son sistemas descendentes, o sea, los sistemas motores, van a descender, o sea, las vías van a descender en forma paralela. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr finalmente su objetivo, que es controlar el movimiento y la postura. Esto es importante, ¿sí? Porque da una respuesta más refinada, podríamos decir así, porque hay vías que se complementan en sus funciones. Y también es importante porque en el caso de que haya alguna lesión de una vía, parte de la función que ejercía esa vía puede ser tomada por una vía que está en paralelo y que en parte puede corregir las afecciones. Bueno, aquí tenemos representadas las estructuras neurales implicadas en el control del movimiento. En la parte superior tenemos marcados aquí los sistemas descendentes, constituidos por las llamadas neuronas motoras superiores. Importante tenerlo en cuenta porque existe patología por alteración de estas motoneuronas. Y están incluidos dentro de estos sistemas descendentes la corteza motora, que está encargada de planificar, iniciar y dirigir los movimientos voluntarios. Contribuyen a regular la actividad de la corteza motora, los ganglios de la base, ¿sí? Que son los que van a ayudar para que el movimiento se inicie correctamente. Ya verán después que las lesiones de los ganglios de la base dan lugar a trastornos hipo o hiperkinéticos, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson y la corea de Huntington. Dentro de estos sistemas se encuentran también los centros del tronco encefálico, que regulan movimientos básicos y la postura, y contribuye a regular la actividad de este tronco encefálico, el cerebelo. El cerebelo lo que marca es el error motor, es decir, la diferencia entre el movimiento que se quiso hacer y el que realmente se hizo. Un ejemplo de ello es la dismetría. La dismetría es una alteración que aparece cuando hay daño cerebeloso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, quiero tomar un objeto y mi cerebro funciona correctamente, yo voy a dirigir mi mano exactamente, la voy a mover exacta a la distancia necesaria para tomar ese objeto. En cambio, si el cerebelo está dañado, ¿sí? Aparece la dismetría y el movimiento de mi mano va a ser incorrecto. ¿Por qué? Porque me voy a alejar mucho del objeto, ya sea hacia adelante o hacia atrás, y no lo voy a poder aprender en ningún momento. Esa es la dismetría. O sea que allí hay un error motor.
En el nivel más bajo tenemos lo que se llama el circuito de la médula espinal, donde aparecen interneuronas, ¿sí?, de coordinación refleja, ya lo veremos con ejemplos después, y las neuronas motoras o neurona motora inferior. Esto también tenerlo en cuenta porque hay patología relacionada con lesión de motoneurona inferior, ¿sí? Tanto las interneuronas como las neuronas motoras están relacionadas entre sí, y estas interneuronas lo que van a hacer es coordinar los reflejos de los cuales forma parte la motoneurona inferior. Ahora, lo importante a tener en cuenta es que la información de los sistemas descendentes impacta sobre las interneuronas, que a su vez impacta sobre la neurona motora inferior, o bien la información de los sistemas descendentes directamente va a impactar o va a regular la actividad de la motoneurona inferior. O sea que la motoneurona inferior recibe toda la información, ya sea de los sistemas descendentes como de las interneuronas de coordinación refleja, reguladas también por esos sistemas descendentes. Toda esta información entonces va a impactar sobre el músculo esquelético y va a permitir que éste realice un movimiento. Bueno, en esta diapositiva justamente lo que vemos representados son las neuronas motoras inferiores que están presentes en el asta anterior, ¿sí?, de la médula, ¿no? Esta es la llamada habitualmente la motoneurona alfa, ¿sí?, que es la vía final común para la conducción motora. Bien, para poder entender cómo se regula la actividad de la motoneurona alfa, vamos a introducir este concepto que es el concepto de unidad motora. ¿Qué es una unidad motora? Es el conjunto formado por la motoneurona y las fibras musculares inervadas por ella. Bueno, en esta diapositiva justamente lo que se muestra es la llamada unidad motora. Fíjense que esta es la neurona motora de la médula espinal, que la encontraríamos aquí, ¿sí? Y esta neurona motora va a inervar a varias fibras musculares. Fíjense que es una única neurona motora que inerva a varias fibras musculares. Esto es entonces la unidad motora. Esto es un corte, podríamos decir, transversal del músculo, donde cada uno de esos puntos está marcando, ¿sí?, la unidad motora. O sea, son fibras musculares inervadas por una motoneurona única, ¿sí? Ahora bien, a partir de este concepto de unidad motora, establecemos otro concepto en relación a ello que se denomina relación de inervación. La relación de inervación nos está hablando del número de fibras musculares inervadas por una motoneurona, ¿sí? Esta relación de inervación nos va a estar indicando el tipo de movimiento en el que participa cada músculo, ¿sí? Y en este sentido vemos que la relación de inervación es baja para el caso de aquellos músculos que están relacionados o que tienen la capacidad de realizar movimientos finos, movimientos delicados, movimientos graduados, como puede ser los movimientos que realiza la mano. Si yo, por ejemplo, quiero tocar el piano, si yo quiero aprender algún objeto, necesito un movimiento fino, hacer un movimiento bien graduado. Entonces allí la relación de inervación es baja, en tanto que una relación de inervación alta está más en relación con músculos que no requieren tanta delicadeza, ¿sí?, ni tanta graduación, como pueden ser los músculos posturales antigravitatorios, ¿sí?, como por ejemplo los gemelos, ¿sí?, los sóleos, ¿sí? Esos son músculos posturales con una relación de inervación mucho más alta, 1 en 2000, por ejemplo, o sea, una motoneurona inervando 2000 fibras musculares. Fíjense que este término, relación de inervación, es en el sistema motor análogo, ¿sí?, o parecido al concepto de campo periférico que ustedes vieron en el sistema sensorial. Cuanto menor es este número o este valor, ¿sí?, mayor será la precisión lograda. Recuerden que cuando hablábamos de campos receptivos periféricos, hablábamos que cuanto menor es el tamaño, ¿sí?, del campo receptivo periférico, o sea, un campo receptivo periférico de pequeño tamaño con una alta densidad de receptores, la capacidad, ¿sí?, de percibir, por ejemplo, un pinchazo es mayor
que el que ocurriría en un campo periférico grande con una baja densidad de receptores. O sea que esto es análogo, ¿no?, a lo que vieron en campo receptivo periférico. Bueno, aquí vamos a analizar los tipos de unidades motoras. Las unidades motoras se clasifican de acuerdo a las características de las fibras musculares y según la velocidad de contracción y de relajación de las mismas, el grado de tensión máxima que alcanzan y el grado de fatiga de estas fibras musculares. Vamos a analizar el gráfico del panel A, donde se grafica en las ordenadas gramos de fuerza en función del tiempo. Vemos en la primera gráfica las fibras fatigables rápidas, que son aquellas que tienen una alta velocidad de contracción y de relajación, ¿sí? Estas fibras además tienen la característica de estar inervadas por motoneuronas grandes, que son motoneuronas de alta frecuencia de descarga y alta velocidad de conducción. Entonces, como característica primordial, se fatigan rápidamente, tienen una alta velocidad de contracción y relajación. En el otro extremo tenemos las fibras musculares lentas, ¿sí?, que se caracterizan por estar inervadas por motoneuronas pequeñas, de baja frecuencia de descarga y baja velocidad de conducción, que, como vemos en el gráfico, alcanzan un grado de fuerza muy baja, pero el mismo se mantiene a lo largo del tiempo. Y en un punto intermedio tenemos las rápidas resistentes a la fatiga. El hecho de que se fatiguen rápido, se fatiguen de manera lenta o sean resistentes a la fatiga tiene que ver con las características bioquímicas de estas fibras. Y es importante tener en cuenta que los músculos tienen mezclas de las unidades motoras, pero sí puede predominar un tipo de unidad motora. Por ejemplo, en aquellos músculos posturales, o sea, que permiten el soporte postural, obviamente hay un predominio de unidades motoras lentas. En cambio, para otro tipo de movimientos, como pueden ser los músculos extraoculares, sí que realizan movimientos rápidos, allí habrá un predominio de fatigables rápidas. Como correlato les quería comentar que, por ejemplo, si se analizan las fibras musculares de un velocista y de un maratonista, seguramente un velocista va a tener una mayor cantidad y predominio de fibras musculares rápidas, por el tipo de actividad que realiza ese individuo, ¿sí?, si lo comparo, como dijimos, con un maratonista. Aquí se enumeran las características bioquímicas de las fibras musculares y así vemos que las fatigables rápidas tienen una baja concentración de mioglobina, una pobre vascularización y escasas mitocondrias, ¿sí?, y llevan a cabo la glucólisis anaeróbica. Estas son las fibras llamadas también fibras pálidas. En el otro extremo tenemos las lentas, con alta concentración de mioglobina y una gran vascularización. Y debido a la presencia de abundantes mitocondrias, llevan a cabo un metabolismo oxidativo elevado. Estas son las llamadas fibras rojas. Y en un punto intermedio tenemos las fibras resistentes a la fatiga. Ahora bien, ¿cómo podemos regular la fuerza muscular? Hay dos mecanismos básicos que permiten regular la fuerza muscular, que son el reclutamiento de unidades motoras y la frecuencia de descarga de las motoneuronas. Bueno, ¿y cómo se reclutan las unidades motoras? Las unidades motoras se reclutan según el principio del tamaño. Este principio del tamaño nos dice que las unidades que están conformadas por motoneuronas más pequeñas van a ser las primeras en reclutarse. Y estas son las unidades motoras lentas. En segundo lugar, lo hacen las unidades motoras resistentes a la fatiga. Y por último, las fatigables rápidas, que son las capaces de alcanzar la fuerza máxima. Esto es así porque las unidades motoras lentas son capaces, por sus características estructurales, son capaces de alcanzar el umbral de manera más rápido que las fatigables rápidas, que están conformadas por motoneuronas más grandes. Aquí tenemos ilustrado con un ejemplo el reclutamiento según el principio del tamaño. Aquí lo que se analiza es el porcentaje de fuerza máxima en función del porcentaje de grupo de neuronas motoras reclutadas.
Esto se evaluó en el músculo gastrocnemio medial del gato y vemos que cuando el animal está en posición de pie, hay un porcentaje alto de reclutamiento de motoneuronas de tipo lentas, ¿sí? Que son las motoneuronas más pequeñas, ¿sí? Que llegan al umbral de disparo de potencial de acción más rápido. Fíjense que en este caso, si bien la fuerza máxima que se alcanza no es importante, sí se mantiene a lo largo del tiempo. Ahora, cuando el animal es sometido a una carrera o a una marcha, es decir, que necesita ya moverse, allí se van a poner en juego las unidades motoras rápidas resistentes a la fatiga, que le van a brindar una fuerza adicional para poder justamente moverse, para poder marchar y después entrar en carrera. Ahora, cuando el animal comienza a ir un poco más rápido, ir al galope, digamos, o a saltar, o salta, ¿sí? Allí necesita desarrollar mayor fuerza, ¿sí? Con lo cual lo que se van a reclutar son las unidades motoras fatigables rápidas, ¿sí? Entonces aquí tenemos en juego una mayor cantidad de fibras musculares, ¿sí? Que se van a contraer y vamos a tener en juego entonces estas motoneuronas de tipo fatigables rápidos, o sea, que se contraen y se relajan rápidamente, pero que también se fatigan rápidamente. Bueno, habíamos dicho que la otra forma de incrementar la fuerza muscular era aumentando la frecuencia de descargas de las motoneuronas. Aquí lo que se analiza es la fuerza desarrollada por el músculo en función del tiempo. Y aquí vemos que se desarrolla con bajas frecuencias de estimulación, ¿sí? O sea, fíjense que la distancia entre un estímulo y otro es importante, ¿sí? Estimulo, genera un potencial de acción y eso da como resultado una contracción. Otro estímulo, otra contracción. Si ahora yo aumento la frecuencia de descarga de la motoneurona, ¿sí? O sea que los estímulos son más cercanos en el tiempo, las contracciones comienzan a sumarse y se produce una fuerza mayor que la producida por las contracciones aisladas. Si yo ahora aumento aún más la frecuencia de estimulación de la motoneurona, ¿sí? La fuerza producida es mayor y se produce contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación y se produce este fenómeno que se llama tétanos no fusionado. Se siguen todavía observando algunas contracciones individuales, ¿sí? Pero la fuerza desarrollada aumenta. Y si ahora aumento aún más, ¿sí? La frecuencia de estimulación, es decir, la frecuencia de disparo de las motoneuronas, ¿sí? Lo que se observa es lo que se llama el tétanos fusionado, es decir, ya no hay contracciones individuales y la fuerza que se alcanza es máxima. O sea que este sería el otro mecanismo por el cual... Bueno, y aquí dos diapositivas simplemente para introducir al tema que vamos a desarrollar en la clase sincrónica, ¿sí? Vamos a categorizar los movimientos en movimientos de tipo reflejos, que es lo que vamos a estudiar en la clase sincrónica, que como ustedes saben son respuestas involuntarias y rápidas y forman parte de las conductas motoras más sencillas, como por ejemplo el reflejo rotuliano. Otro tipo de movimientos son los voluntarios, que tienen un propósito, que son aprendidos, que son hábiles, como por ejemplo peinarse. Y otro tipo de movimientos son los patrones motores rítmicos, que combinan características reflejas y de los voluntarios, ¿sí? Como por ejemplo correr. Entonces, para introducir en este tema, vamos a describir el arco reflejo y nos veremos entonces en la clase sincrónica. Bueno, y por último vamos a ver el esquema general de un arco reflejo, recordando que los reflejos son las respuestas involuntarias rápidas y conductas motoras más simples, y teniendo en cuenta que dentro de los componentes de un arco reflejo debemos mencionar al órgano receptor, que es el órgano capaz de sensar el estímulo determinado, llevar esa información a través de una vía aferente sensorial hacia la médula. Esta neurona va a hacer sinapsis, va a llegar al asta posterior de la médula y puede hacer sinapsis con interneuronas o no.
y a su vez estas neuronas, interneuronas, hacer sinapsis a su vez con una motoneurona que está ubicada en el asta anterior de la médula. Esta información viaja por una vía eferente hacia el órgano efector que va a ser el que ejerza la respuesta determinada al estímulo. Como dijimos, la neurona sensorial puede hacer sinapsis con interneuronas. En ese caso, los reflejos son de tipo polisinápticos y si directamente hace sinapsis con la motoneurona en el asta anterior de la médula, es un reflejo monosináptico, siendo el único que existe en el organismo el reflejo miotático y que es el que vamos a estudiar. Agradezco su atención y nos vemos entonces en la clase presencial.